a nuestra tercera videoclase. En esta videoclase vamos a hablar de viabilidad de proyectos financieros. Bueno, quisiera antes de iniciar esta videoclase hablar con ustedes un poco más acerca de las actividades que hemos realizado y cuáles son las actividades finales que nos hacen falta para culminar nuestro curso de evaluación financiera de proyectos. Entonces, si retomamos un poquito lo que trabajamos en nuestra clase anterior hablamos de todo lo que tiene que ver con la factibilidad y la factibilidad de los proyectos entendida desde diferentes frentes. Hablamos de la factibilidad desde el punto de vista de mercado, es decir, de lo que tenemos que hacer, del estudio de mercado que debemos hacer para considerar la viabilidad del proyecto. Del otro frente que tiene que ver con la factibilidad desde el punto de vista del estudio operativo, ¿sí? de la operativa para el despliegue de una operación. Y finalmente hablamos de la parte de financiación, que es la parte de estudio financiero y sobre el cual nos enfocaremos hoy. Antes de continuar entonces con este punto, bueno, primero que todo me gustaría aclarar, tenemos hasta el momento, llevamos un primer foro, que fue nuestro foro diagnóstico, en la cual respondimos unas preguntas para saber sobre los conocimientos previos de la asignatura. Posteriormente tuvimos una videoclase. En esta videoclase conocimos los conceptos básicos de gestión de proyectos y sobre este pues entonces realizamos nuestro primer quiz. Sé que algunos han tenido algunos inconvenientes para presentar las actividades y hemos ampliado los plazos de algunas. Sin embargo, yo considero que ya a finales de esta semana ya estaríamos completamente estabilizados en las actividades pendientes. ¿Sí? A esto les pido pues disculpas porque hemos tenido algunos inconvenientes con plataforma, pero pues la verdad es que la intención es poderlos ayudar y para eso hemos dispuesto algunos plazos adicionales en las actividades pendientes. Y finalmente, hasta la semana pasada, bueno, tuvimos la videoclase 2, en la cual hablamos de los conceptos generales de factibilidad. También con un quiz que les dejé en plataforma y al cual algunos de ustedes ya pudieron presentar. Entonces, teniendo en cuenta estas actividades, para finalizar nuestro curso nos hacen falta 2 actividades más. La siguiente actividad es un ejercicio práctico, el cual realizaremos con base en lo que veamos en la videoclase de hoy y finalizaremos con la evaluación acumulativa del curso. Con esto entonces, con esta videoclase cerraríamos nuestro curso de evaluación y formulación de proyectos. Así que, pues, esta videoclase es el cierre de las videoclases y en ella entenderemos todo lo que tiene que ver con la parte de evaluación financiera para determinar la viabilidad de un proyecto. Desde el punto de vista entonces de viabilidad es importante tener unos conceptos previos. Si recordamos en nuestra clase anterior y en nuestras clases anteriores hemos hablado de conceptos generales de un proyecto, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con factibilidad desde los diferentes frentes. Hemos hablado del alcance, de la gestión holística del proyecto como tal y hoy nos enfocaremos en cómo determinar la parte financiera de un proyecto, ¿sí? Importante para esta clase que tengamos claros los conceptos de valor presente, de valor futuro, que son aspectos que ustedes han trabajado en su clase de matemáticas financiera y que son importantes para el desarrollo de toda la evaluación financiera de un proyecto. Entonces, a ver, primero vamos a hablar un poco de cómo es la construcción en general de un proyecto desde el punto de vista financiero y para ello hablaremos de 3 elementos claves. El primero de ellos, el flujo de efectivo. Después hablaremos de la TIR y el BAN, que como ustedes me lo mencionaron en varios de los foros, pues son los métodos que nos permiten
evaluar la viabilidad desde el punto de vista financiero de los proyectos. Entonces, em, partiendo de este concepto, vamos a hablar muy rápidamente de lo que tiene que ver con flujos de efectivo. ¿Por qué hablar de flujos de efectivo? Porque los flujos de efectivo, si bien son un concepto que trabajamos en las clases de contabilidad y en general, pues son el insumo que nos permite determinar el cálculo del PAN, que es uno de los métodos que utilizamos para la evaluación de un proyecto. Entonces voy a retomar algunos de los conceptos que sé que ustedes han visto en otras clases y en otros cursos anteriores, pero que es importante que tengamos claros para poder iniciar nuestro análisis de viabilidad. Entonces, hablando del tema de flujos de efectivo, recordemos entonces que los flujos de efectivo se determinan como las salidas y las entradas de dinero dentro de una empresa, con los cuales se determina el grado de liquidez de las mismas. El flujo de efectivo nos permite conocer el grado de liquidez de una compañía, ¿sí? Dado un periodo determinado, por supuesto. Dentro de la terminología o dentro de la jerga financiera, también es conocido como el cash flow, que es el flujo, en español es flujo de efectivo, y pues a través de él determinamos diferentes tipos de análisis. ¿Por qué es importante tener en cuenta el flujo de efectivos? Bueno, es importante primero que todo recordar que así como existe un estado de pérdidas y ganancias, como existe un balance general, hay un estado que se llama estado de flujos de efectivo, que es el que nos permite determinar la liquidez de la compañía, ¿sí? Es decir, qué tanto dinero tenemos, qué tanta disponibilidad, qué tanta liquidez hay dentro de la compañía para manejar desde diferentes frentes, ¿sí? Entonces eso es lo que analizaremos. ¿Para qué nos sirven los flujos de efectivo? ¿Para qué saber cuál es la liquidez de una compañía? Pues porque nos permite realizar cierto tipo de análisis importantes desde el punto de vista de las finanzas y de la salud financiera de una compañía. Entonces, cuando nosotros sabemos cuánto dinero tenemos, pues sabemos qué tanto podemos cubrir de nuestras obligaciones, qué podemos hacer con ese dinero. Y lo mismo sucede desde el punto de vista de las empresas. Cuando tenemos el conocimiento de la liquidez de la compañía, pues podemos saber si se pueden cubrir las obligaciones, por ejemplo, las obligaciones financieras que tenga la compañía, eh, las cuotas de los bancos, si hay dinero disponible para realizar inversiones, y si tenemos mucho disponible, pues mirar algunas estrategias de inversión, ¿no? Lo mismo pasa en la vida personal. Si una persona tiene mucho dinero disponible, bueno, por ejemplo, en, puede pensar, por ejemplo, en eh, determinar qué hacer con ese dinero. Podría invertirlo en un banco y que le rente unos intereses adicionales, o desde el punto de vista de la capacidad de recapitalizar o de invertir en otro tipo de negocios. O si por el contrario tiene poca liquidez y necesita determinar estrategias de endeudamiento, ¿no? Si hay necesidades de endeudamiento. Los flujos de efectivo permiten calcular la TIR y la BAN en la evaluación de un proyecto. Sí, este es un punto bastante importante. Eh, Cuando logramos sacar el flujo de efectivo, es nuestro elemento, nuestro insumo básico para poder determinar el valor presente el valor presente de un proyecto o conocer la tasa interna de retorno del proyecto. Eso lo veremos más adelante cuando expliquemos la formulación del método. Entonces, ¿qué cosas debemos tener en cuenta cuando vamos a realizar el cálculo o vamos a realizar el desarrollo de un flujo de efectivos? Tenemos que tener en cuenta los ingresos de la compañía, los egresos o los gastos,
los niveles de producción, los costos fijos, los costos variables, el capital de trabajo mínimo o el capital de trabajo de la inversión y todo lo que corresponde a gastos en general, lo que son pagos a proveedores, temas de financiamiento, si hay temas de financiamiento dentro de una compañía. Entonces, por ejemplo, si hay obligaciones que pagar con bancos, pues también debemos incorporarlas dentro de esos flujos de efectivo. Estos son los elementos básicos, existen varios elementos, pero pues digamos que todos estarían cubiertos dentro de estos elementos para la construcción del flujo de efectivos. Entonces, aquí como ustedes pueden observar, tenemos un ejemplo de un flujo de efectivo de una empresa en un periodo dado de 8 meses, en la cual determinamos el flujo de efectivo con base en eh, el estado de la producción por cada uno de los meses, dadas unas consideraciones de precio, de costo y unas condiciones específicas de, de tipo de pago o de cobro de las ventas y de recibo de ingresos por ventas y de las condiciones de pago a proveedores. Estos son insumos que permiten calcular el flujo de efectivos, un flujo de efectivo muy sencillo, pero que nos permite entender cuál es el modelo y la constitución o la construcción de los flujos en general. Entonces, para finalizar digamos, este punto, vamos a hacer un ejercicio práctico en el que se pueda entender cómo se calculan los flujos de efectivo. Lo vamos a hacer en este momento. Y recordemos entonces que este es un elemento básico, primero para el cálculo de viabilidad de los proyectos, pero asimismo tiene una finalidad desde el punto de vista de estrategia financiera y es conocer la capacidad de liquidez de la compañía desde diferentes frentes, desde el punto de la inversión, desde las necesidades de endeudamiento que se puedan dar y de las diferentes rubros de capacidad financiera que encontramos. Para entender un poco mejor entonces la construcción del flujo de efectivo, vamos a trabajar con un ejercicio básico que tenemos acá, con el cual desarrollaremos este primer concepto. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos unas condiciones dadas y bajo estas condiciones entonces vamos a determinar cuál es el flujo. Como dijimos en el slide, como mencionábamos en el slide, para que lo puedan visualizar voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan verlo. Entonces, permítame un momento, compartimos la pantalla y mostrar cómo se puede calcular. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Aquí hay unas condiciones dadas y con base en estas condiciones que tenemos, pues entonces hallaremos un flujo de efectivo de tesorería. Es un flujo muy sencillo, es un ejercicio pequeño en el que podemos determinar cuál es la estructura general del flujo de efectivo. Entonces, lo primero que debemos saber es que, como dijimos en el slide anterior, uno de los elementos importantes que necesitamos de insumo para construir el flujo es el ingreso. En este caso vamos a construir los ingresos por ventas, dadas estas condiciones iniciales que nos dan. Entonces, para el primer caso, dada esta producción durante un periodo de 8 meses, vamos a construir la primera regla de ingresos que corresponde a los ingresos de contado. ¿Cómo se determinan los ingresos por ventas? Entonces, si recordamos nuestros conceptos vistos en contabilidad y en otras asignaturas, hablamos de que la producción por el precio me da el valor del ingreso. Pero tenemos en cuenta que hay una condición adicional que es la condición de
el porcentaje de ventas al contado, que en este caso son el 50%. Eso nos va a dar los ingresos de contado de las ventas. De esta misma manera, entonces, teniendo en cuenta que estos valores son fijos, vamos construyendo para cada mes la operación. ¿Sí? Entonces recordamos, tenemos en cuenta la producción del periodo por el precio, y como tenemos una condición de ventas al contado, pues entonces la consideramos dentro del cálculo del ingreso. Y con eso vamos construyendo el ingreso periodo a periodo. En este caso tenemos ventas a 30 días, entonces lo hacemos de la misma manera. La producción por el precio por la condición de ventas a 30 días, que en este caso es del 25%. Aquí tenemos una diferencia, ¿no? Y es que en este segundo rubro, entonces tenemos todo lo que tenemos que tener en cuenta, que como es a 30 días, no tenemos en cuenta el primer periodo, sino que empezamos a contabilizarlo a partir del siguiente periodo, que es cuando se recibe el ingreso. En el caso a 60 días, pues tenemos en cuenta esta misma consideración, pero ya a 60 días, y tomamos nuevamente el ejemplo y la condición en 60 días. Teniendo unos valores fijos que ponemos acá, entonces construimos nuestro flujo para los ingresos, ¿sí? Y con esto determinamos los ingresos de los diferentes periodos analizados. En este caso son 8 meses, entonces aquí ya tenemos el valor de los ingresos para los 8 meses. Asimismo, hablamos entonces que otro elemento que es importante para poder construir el flujo son los egresos, ¿sí? Entonces, para determinar los egresos, en este caso, dadas estas condiciones, tenemos en cuenta el valor de la producción. Entonces, pongámoslo más así. El valor de la producción por el valor del costo variable más el costo fijo por las condiciones de pago a proveedores. ¿Sí? Recordemos que en este caso estamos construyendo los egresos. Entonces tenemos que considerar los pagos a proveedores. Si tenemos en cuenta esto, entonces a 30 días diríamos que tomamos el valor de la producción por el costo fijo más el costo variable por la condición de pago a 30 días. Y aquí ya tenemos construido nuestro segundo flujo, con el cual tenemos el flujo general de caja, que es la diferencia entre los ingresos y los egresos recibidos en cada uno de los periodos. Con base en esto, entonces determinamos el saldo acumulado. Debemos tener en cuenta las consideraciones o las condiciones de las diferentes compañías de acuerdo a su política, ¿no? En este caso, hablamos de que para este ejemplo tenemos una empresa que considera un capital mínimo de trabajo de 54,000 pesos, entonces consideramos, por ejemplo, para poder hallar, teniendo en cuenta que debemos empezar aquí con un saldo de 54,000, pues entonces hallamos la diferencia de esos 54,000 menos el valor, el saldo del primer periodo, que en este caso son 35,780. Con esto entonces podemos ya determinar
la construcción general de este flujo para tesorería. Y de esta manera entonces podemos obtener los flujos en cada periodo, que son el elemento determinante para poder trabajar en viabilidad o en evaluación de proyectos desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces, cuando vamos a trabajar en proyectos, o sea, cuando vamos a desarrollar proyectos, la viabilidad de un proyecto, siempre tenemos que proyectarnos en un periodo determinado, y sobre ese periodo determinado definir los ingresos y los egresos, ¿sí? Es decir, el primer punto será definir cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos y la inversión inicial para el proyecto, y con base en esta información entonces uno desarrolla los flujos de efectivo, ¿sí? Y los flujos de efectivo estarán dados en cada periodo con base en la formulación que hicimos acá. ¿Sí? Es un poco para, para tenerlo un poco más claro. En este caso es un flujo de tesorería, pero esta misma fórmula la aplicamos tal cual cuando vamos a hablar de un proyecto, porque entonces en un proyecto identificamos cuáles son los ingresos del proyecto, identificamos cuáles son los gastos y la inversión del proyecto y la inversión inicial del proyecto, y con base en ello determinamos los flujos de efectivo de la misma manera como lo estamos haciendo en este momento. Después de que se tienen los flujos de efectivo, entonces viene la incorporación del otro elemento, que es el elemento de evaluación de la inversión, que se hace a través del VAN, o el valor actual neto, que también se conoce como valor presente neto, y con base en ello se define la TIR, que es la tasa interna de retorno del proyecto, que es la que nos permite definir si es rentable o no eh, la inversión. Entonces, después de tener este primer paso desarrollado, que son los flujos, vamos a nuestro siguiente punto. Vamos a guardar esto y volvemos a nuestra presentación. Después vamos a nuestra presentación de viabilidad. Y después de haber entendido qué es el concepto de flujos de efectivo, pasamos a construir la evaluación de la inversión, y es desarrollar los conceptos de VAN y de TIR, ¿sí? Recordemos que entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que tener para evaluar un proyecto desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces, desde el punto de vista financiero, debo tener contemplados unos ingresos y unos egresos y un capital de trabajo, ¿sí? Con base en esos puntos, y después de tener esos puntos claros, incorporamos otro elemento, ¿sí? Que es con base en esos puntos construir el flujo de efectivo, construir el flujo del proyecto para un periodo determinado. Regularmente, bueno, dependiendo de la magnitud del proyecto y de la inversión, a veces se pueden trabajar proyectos a 5 años, a 2 años, a 3 años, ¿sí? Dependiendo del tipo de proyecto que se esté trabajando. Entonces, teniendo en cuenta los criterios, se define el flujo de efectivo, la inversión inicial, y con base en eso, al tener ya los flujos de efectivo, procedemos a realizar el cálculo de la VAN, ¿sí? ¿Qué es la VAN, o el valor presente neto, como también se conoce como BPN o VAN? Es lo mismo. La VAN es el valor monetario que resulta de comparar el valor presente de los ingresos y de los egresos de un proyecto o de una inversión, eh, y permite es decir, llevar ese valor de todos esos periodos de inversión, de los diferentes periodos de la inversión, llevarlos a valor presente. Es decir, toma los valores de los diferentes periodos y los lanza al periodo cero, convirtiéndolos en un valor presente, ¿sí? Esto nos permite hallar la rentabilidad. Es importante tener en cuenta dos consideraciones. BPN y TIR son métodos que se utilizan para considerar si es viable o si no es viable aceptar un proyecto. Pero
no son elementos aislados. De hecho, la VAN tiene una relación con la TIR, pero son cosas diferentes. La VAN me representa un valor monetario, mientras que la TIR me representa una tasa. Por eso cuando hablamos de VAN siempre vamos a encontrar un valor, un término numérico de valor monetario, mientras que cuando hablamos de TIR vamos a encontrar una tasa, o sea que la vamos a representar en porcentaje, ¿sí? La TIR siempre va a estar representada en porcentaje y me va a reflejar la rentabilidad o el valor mínimo o la tasa mínima a la cual se va a obtener una rentabilidad en un proyecto. Mientras que el BAN lo que va a hacer es darme el valor monetario como tal que compara los flujos de efectivo de los periodos posteriores llevados a valor presente. ¿Mm? Aquí entonces para hablar entonces de BAN hablamos de la construcción de esos flujos de efectivo a valor presente. La BAN es igual, si ustedes ven aquí esta fórmula, recordamos nuestra fórmula de valor presente. Cuando veíamos en nuestra clase de matemáticas financieras, entonces hablábamos de que el valor presente era igual al valor futuro sobre 1 más I a la n. En este caso, si ustedes ven la relación de la VAN, también es intuye o incluye, incorpora el concepto de valor presente para los diferentes periodos, es decir, para los flujos en cada periodo, dada una inversión inicial que aquí anotaremos como IO, inversión inicial. Entonces, aquí, por ejemplo, para entenderlo un poco mejor, voy a mostrarles un ejemplo. Tenemos una inversión inicial de 1000 y tenemos unos flujos de efectivo en diferentes periodos. Durante 4 años hay un flujo de la inversión que da diferentes valores aplicando esta fórmula. Entonces decimos que el BAN es igual al valor, a la inversión inicial más los flujos de efectivo de cada periodo, dadas unas condiciones de tasa para diferentes periodos. Haciendo esta operación con base en estos datos que tenemos aquí, pues decimos que la VAN es, el resultado de la VAN es este. Y si hiciéramos un aumento de la tasa de interés, tendríamos un valor actual neto de esto. Si recordamos nuestros conceptos vistos de valor presente en nuestras clases de matemática financiera o los conceptos generales de valor futuro y de valor presente, recordamos que había un concepto que decía que hay una relación inversa entre la tasa de interés y el valor presente. Y eso es lo que vemos reflejado aquí. Hay una relación inversa. ¿Eso qué quiere decir? Que ante un incremento de la tasa de interés, ante una tasa más alta, el valor presente va a ser más bajo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos observarlo. Si aumentamos la tasa un 30%, si ya no es 0,20 sino que es 0,30, esto nos va a dar un valor más bajo de valor presente. Eso tiene toda la lógica del mundo. Desde el punto de vista financiero, ¿cuál es la lógica? La tasa de interés me representa el costo del capital. Si el costo del capital es más alto, pues por ende el valor del capital va a ser más bajo. Entonces, esa es la relación inversa que existe y que se considera dentro del BPN, dentro de la viabilidad de las inversiones para determinar si es viable o si se debe aceptar la inversión o el proyecto o si no se debe aceptar. Existen 3 criterios básicos para determinar la viabilidad de un proyecto desde el punto de vista de la VAN. Entonces hablamos de que si la VAN es mayor a 0, se debe aceptar el proyecto. Si la VAN es menor a 0, se debe rechazar. Y si es igual a 0, es indiferente hacer la inversión o no hacerla. ¿Sí? No genera una rentabilidad. ¿Sí? Esto desde el punto de vista de la rentabilidad, ¿no? Entonces decimos, bueno, si da positiva o si da mayor a 0,
va a ser rentable para el inversionista, va a ser deseable eh, invertir en el proyecto. Si es menor a cero, no va a generar rentabilidad, por lo tanto no va a ser deseable. Y si es igual a cero, pues será totalmente indiferente. No genera ni rendimiento adicional. Teniendo en cuenta clara la consideración del BAN, entonces procedemos a explicar el desarrollo de la TIR. La TIR tiene varias consideraciones, ¿sí? Desde el punto de vista de la definición de tasa interna de retorno, hablamos de la tasa como la máxima tasa de interés a la que un inversionista estaría dispuesto a pedir prestado dinero para financiar la totalidad del proyecto, ¿sí? Sin perder, sin perder eh, su inversión, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, también se puede definir como la tasa de oportunidad. ¿Mm? Es importante tener en cuenta un concepto que a veces es un concepto errado que se utiliza mucho y es la tasa de descuento. La tasa de descuento sí se utiliza dentro de o sea, la BAN tiene una tasa de descuento, pero cuando hablamos de proyectos, porque los flujos también se pueden utilizar para otro tipo de actividades, no solamente para evaluar proyectos, cuando hablamos de proyectos no hablamos de tasas de descuento, ¿sí? Porque en proyectos estamos hablando siempre de inversiones. Entonces, es un tema de terminología, pero es un tema que hay que tenerlo claro. No, cuando hablamos de las tasas de descuento de la BAN, no es la terminología adecuada desde el punto de vista de proyecto. Para el cálculo de BAN desde el punto de vista de proyecto, no podemos utilizar este término. Entonces, desde el punto de vista de la TIR tiene una relación con el valor presente neto, con la BAN, eh, y es que la tasa interna que me permita igualar el valor del BPN va a ser la tasa de interés, va a ser la tasa deseada, ¿sí? Es la tasa, ese representa el coste de oportunidad del proyecto como tal. Entonces, si esta BAN o este BPN que tenemos aquí a una tasa dada nos da cero, ese va a ser el valor de la TIR que nos iguala el BPN a cero, es decir, la tasa de interés que logra que los flujos de efectivo sean igual al valor de la inversión. Por lo tanto, va a ser lo que desee siempre un inversionista, ¿no? Porque a esta tasa no va a perder eh, su inversión. O sea, la tasa máxima a la que el inversionista no va a perder la inversión. El mínimo nivel de rendimiento, por llamarlo de alguna manera. Entonces, con base en esto, el cálculo de la TIR se puede realizar de diferentes formas. Existe el método de interpolación, existe el método de ensayo y error, que regularmente es el más utilizado, con el cual se logra identificar la TIR o la tasa que este valor de flujo sea igual a cero y pues va a ser la TIR que aceptará el desarrollo de la inversión. Criterios importantes cuando se va a determinar la viabilidad de un proyecto desde el punto de vista de la TIR. Entre la TIR sea más alta, es decir, entre la TIR es positiva, entre más alta sea, teniendo en cuenta los criterios de la BAN, pues entonces eh, va a ser de mayor aceptación, ¿no? Porque entre más alta sea, pues más rentabilidad va a generar, ¿sí? Entonces, ese es el concepto general de BAN y de TIR. Si lo miramos desde el punto de vista del cálculo, pues tomamos en cuenta los flujos de efectivo. Si lo hacemos por ensayo y error, por ejemplo, tomamos en cuenta los flujos de efectivo y empezamos a iterar las tasas para ver qué tasa es la que logra que esto sea cero y me iguala el valor de la BAN. Con esto entonces finalizamos lo que tiene que ver con la evaluación desde el punto de financiero para determinar el proyecto de inversión. Entonces, en plataforma voy a dejarles un ejercicio que ustedes encontrarán, que va a ser un ejercicio que ustedes puedan,
cual ustedes puedan aplicar estos conceptos de una manera sencilla. Voy a explicarlo aquí para que lo vean rápidamente. Vamos a compartir el escritorio. Aquí voy a dejarles en plataforma un ejercicio con el cual finalizaremos las actividades de clase, que será el caso de negocio, en el cual evaluaremos el proyecto de una compañía que está tratando de evaluar la inversión de una nueva planta de operación, dadas unas consideraciones de gastos, de inversión y de ingresos que considera percibirá durante este proyecto, y ustedes como asesores del proyecto pues tendrán que determinar primero, clasificar los ingresos y los egresos, con base en lo visto hoy determinar el flujo de efectivo dada una inversión en un periodo de 5 años, determinar el BAN y si con una TIR del 10% determinar cuál sería el valor actual neto. Finalmente, definir como asesores de la empresa cuál es su decisión, si consideran que es viable o no la inversión a 5 años y deberán calcular la TIR que iguala el valor de BAN a cero. Entonces, aquí tienen la información general de la compañía, tienen la información general de la producción proyectada a 5 años, con la cual ustedes deberán construir los ingresos, con toda esta información, construir todos los ingresos, los egresos proyectados para la compañía, construir el flujo de efectivo y con esto sacar el cálculo del BAN y de la TIR. ¿Sí? Si retomamos nuestro ejercicio anterior para explicar cómo determinar el BAN, lo pueden hacer como vimos ahora en el slide, o sea, como vieron en la presentación de PowerPoint, pero también pueden hacerlo a través de Excel. En Excel bueno, es relativamente fácil. Lo trabajamos como BNA. A una tasa, en este caso dijimos que íbamos a dar una tasa del 10%. Entonces, por ejemplo, para la tasa del 10%, si yo quiero determinar el BAN, yo tomo el valor de la tasa, tomo los saldos de cada periodo y a esto le restamos el valor del capital. Con esto hallamos el BAN. Perdón, aquí. ¿Listo? Entonces, de esta misma manera ustedes pueden hallar los resultados de su proyecto. Recuerden que lo primero que deben hacer es determinar cuáles son ingresos y cuáles son egresos. ¿Sí? Hacer la proyección a los 5 años y con ello pues entonces sacar estos resultados. Esta actividad la tendrán disponible a partir de hoy hasta el día 30 de julio, ¿sí? El día final para la entrega de este ejercicio. Entonces, con esto finalizamos todo lo que tiene que ver con viabilidad financiera y finalmente, para concluir el curso, después de presentado este ejercicio, tendrán la evaluación acumulativa del mismo. Con eso finalizamos. Muchas gracias por su asistencia, por su participación en todo el proyecto, en todo nuestro curso. Y entonces con esto quedará disponible en la plataforma. Gracias.